Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con este tema que es el de los reyes de Israel. Es el tema 14 que nos corresponde en esta vez, así que espero yo que sea de su agrado y nuevamente decirle que comenzamos. Pasamos a lo de la recapitulación que tenemos para entender a profundidad el tema que hoy nos toca, que sería el de los sismos, ¿verdad? Entonces, recordemos que Samuel fue un personaje principal porque eh, fue un sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Entonces, es el único en su clase así y al ser el último de los jueces marca como el camino para que la transición entre ese estado de gobernación, el de los jueces, pues cambia al de los reyes, ¿verdad? El pueblo, recordemos que estaba organizado por tribus, cada uno de ellos regido por un juez, eso ya lo sabemos perfectamente, y el pueblo se cansa de este sistema, ya lo vimos en otra clase también, que le copia el reinado a otros pueblos, ¿verdad? Entonces pasa de una teocracia, es decir, Dios era el que dirigía al pueblo a través de un mediador y se convierte en una monarquía, ¿verdad? Que es lo que van a lograr a través de Samuel, que es el que unge al primer rey, ¿verdad? Y bueno, cada uno de esos reyes, al menos los tres que vamos a ver hoy, pues tendrán sus virtudes y sus pecados. Estos tres reyes pues tienen en común que solamente van a gobernar eh, el país unido estos tres. Es decir, son súper importantes porque serán los únicos que tengan esta oportunidad. De ahí ya después de Salomón, como veremos, se dará la división del país en dos reinos. Así que vamos con nuestro primer rey que es Saúl. Saúl perteneció a la tribu de Benjamín, fue el primer rey escogido por Dios. La verdad que Samuel fue avisado desde un tiempo atrás por Dios de que Saúl iba a llegar a buscarle. Entonces, que se le habían perdido unos animales al papá y entonces iba a llegar a preguntarle dónde estaban esos animales. Dios ya le había dicho que él sería el rey que quería para Israel. Entonces, su gran virtud es que es un guerrero nato y se va a encargar sobre todo de poner paz en los territorios de Israel. Se recuerdan que uno de nuestros vecinos más horribles que tenemos son los filisteos y por tanto serán los principales a vencer por el rey Saúl. Sobre todo porque siempre van a estar ahí en constante guerra, incluso eso ya se lo he dicho en otras ocasiones, no ha cambiado actualmente. Al final estos países siempre están en un constante conflicto armado. Evidentemente hoy ya son por razones económicas, no es tanto por posesión de territorio, aunque también tiene mucho que ver, ¿verdad? Pero no necesariamente se debe a cuestiones territoriales ya, sino que también va el lado económico de la situación, ¿verdad? Lo que ya decía, sus principales enemigos son los filisteos y pues son los que van a estar ahí pendientes de lo que hace y deshace el rey Saúl. Pues uno de sus principales errores es que no le hizo entrada a Goliat, por así decirlo, ¿verdad? En la batalla con los filisteos, pues ya sabemos que hay un momento de tensión con estos señores y muy confiados de este gigante de Goliat, pues sabían que tenían las de ganar. Entonces, debido a que David llega y salva ese día, pues
Saúl le va a tener mucha envidia a David, ¿verdad? Incluso hay una parte en la Sagrada Escritura que dice que los israelitas cantaban, ¿no? David ha matado a miles y Saúl solo ha matado a cientos. Entonces, quieras o no, para un rey, perder esa confianza en el pueblo era duro. Entonces, ese fue el pecado de Saúl, ¿verdad? Tenerle envidia a David. Y sabemos que también su final es bastante triste. En una guerra con los filisteos, pues la pierden. Y es tan orgulloso que dice que ninguna de estas personas lo va a matar, así que entierra su espada con la hoja hacia arriba, pues y se tira encima de ella, ¿verdad? Por eso es que yo les digo que se autosuicida el hombre. Pasamos a David. Pues el rey David ya sabemos que perteneció a la tribu de Judá. Judá se va a convertir en la casa real, ¿verdad? Por excelencia. Es decir, lo vimos con el tema de José. Se recuerdan que cuando ya Israel va a morir hace una profecía de Judá en la que de él va a salir un rey que nunca va a morir y que viene a derivar hasta Jesucristo. Entonces, Judá se vuelve importantísima para la historia de la salvación, visto desde este ángulo. Su trabajo, por ser el menor de su casa, era un oficio encargado sumamente al menor de la casa, era ser pastor de las ovejas. Pero también David tenía el don de la charranganeada y era trovador. Por eso es que llega a conocer a Saúl, por eso es que trabaja para Saúl, porque era el encargado de tocar para el rey en aquel momento. Sobre todo porque en la escritura dice que a Saúl había un demonio que lo atormentaba. No dice qué tipo de tormento era el que le daba, sino que simplemente Saúl se calmaba con la música. Así que igual que usted y yo, cuando andamos así de malas pulgas oímos música. Entonces, para calmar un poquito los malos sentimientos o los malos pensamientos, ¿verdad? Entonces, igual, Saúl necesitaba de esa charranganeadita de David. Pues ya lo que había dicho en el tema anterior de lo de Saúl es que se gana mucha popularidad en el pueblo mediante la derrota que le propicia a Goliat. Así que pues es amado, es aclamado, ¿verdad? Pobrecito David, la verdad que por los celos de Saúl le tocó salir huyendo hacia Judá, hacia la zona de Hebrón. Fíjese bien ahí en su mapa, sería interesante que lo tenga cerquita en estos momentos para que se vaya ubicando en las ciudades que vamos mencionando. Y pues sí, se queda ahí, ¿verdad? En Hebrón, evidentemente es su pueblo, es su ciudad, lo apoya, ¿verdad? Entonces, triste porque los dos reyes, por así decirlo, que hubo en ese momento, pues terminan haciendo ahí el desorden, ¿verdad? David nunca quiso matar a Saúl, simplemente lo evitó hasta el punto que Saúl termina cegado por la venganza y por la envidia, ¿verdad? Una de las grandes cosas que hay que manifestar de David es que él trae el arca de la alianza de vuelta a Jerusalén. El arca de la alianza, recordemos, según lo que leímos en los PDFs, sobre todo en el de Samuel, que el arca de la alianza había sido robada y había andado en ciudades que eran filisteas. Entonces David lo que hace es traerla a Jerusalén, ¿verdad? Entonces de ahí se inspira aquel texto de la Sagrada Escritura que David danzaba, ¿verdad? O mejor dicho, un canto. Nuestros hermanos evangélicos lo tienen, ¿verdad? De que David danzaba enfrente del arca y tal. Era para manifestar eso, para manifestar el hecho de que vuelve el arca a Jerusalén.
Pero también David va a cometer tres pecados que van como en cadena, ¿verdad? David tenía que haber ido a la guerra, no lo fue. Se quedó de perezoso en su casa. Cuando salió ya tarde, así como usted y yo en tiempos de vacación que nos levantamos tarde, pues se levantó y vio por su azotea que una mujer se estaba bañando. Le gustó, la mandó a traer, pues, y pasó lo que tenía que pasar. Por eso el pecado es de la lujuria. La mujer estaba casada y, y pues tuvo un chiquitín, ¿verdad? La, la mujer en cuestión es Betsabé, la esposa de Urías, que era un hitita. Y pues el pleito fue que el rey no podía caer tan bajo, ¿verdad? Bueno, no tan bajo, sino que no podía incurrir en un pecado tan grave. Entonces, pues David termina matando de una forma indirecta a Urias porque, pues sí, evidentemente no quería caer como en esa falta enfrente del pueblo, ¿verdad? Que el rey se metiera con una mujer casada y encima le tuviera eh, que llevársela, en fin, iba a ser una catástrofe para él, ¿verdad? Por cuidar la apariencia, evidentemente. Entonces, Urias era oficial de él y lo manda a la primera línea de la batalla para que muera, ¿verdad? Entonces no lo mata directamente él, sino que por una orden suya es que Urias muere. David va a morir de una forma natural debido al pecado que él cometió. Escribió el Salmo 50, cuando pueda leerlo, es un salmo bastante bonito acerca del arrepentimiento que puede llegar a experimentar una persona ante una falta tan grande. Y pues debido a esos pecados también uno de sus hijos lo va a perseguir, lo va a querer matar, todo el mundo ha querido matar a David, ¿verdad? Pero al final Dios siempre va a tener un lugar especial en su corazón por David, ¿verdad? Por él, por lo que hizo y por todo lo que significó David para Israel. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se manifiesta este amor hacia David. Bien, pasamos al último de los reyes que va a reinar el país de una forma unitaria, que es Salomón. Salomón, por ser evidentemente hijo de David y Betsabé, es el segundo hijo. El primero, recordemos que murió. Y pues va a pertenecer a la tribu de Judá por ser hijo de David, ¿verdad? Luego, su gran virtud es que fue sabio, muy sabio, hasta tal punto que su fama creció mucho, ¿verdad? En los alrededores y mucha gente venía de fuera a buscar consejo en él. En la Sagrada Escritura se menciona a la reina de Saba, que fue la que le llevó a buscar para exponerle algunas cosas, ¿verdad? Entonces, debido a esta sabiduría, debido a estas cosas que la fama le fueron dando, pues el país también se vuelve muy rico. Al ser muy talentoso intelectualmente, pues también eso repercute en la economía. Pero también se dieron abusos, ¿verdad? Hubo muchos impuestos que sobrecargaron al pueblo y pues evidentemente cuando los impuestos suben la gente va a mostrar su descontento, ¿verdad? Una de las grandes cosas que Salomón va a hacer es que construye el primer templo de Jerusalén. Este templo va a ser muy, muy significativo porque será el centro de culto para todo el país. Entonces, todo judío, todo israelita estaba obligado, ¿verdad? Entre comillas, a que tenía que ir a rendirle culto a Dios por lo menos una vez por Pascua o en la vida a Jerusalén. De ahí que Jerusalén se va a convertir en una ciudad importantísima para los judíos, ¿verdad? Y el pecado que Salomón cometió fue el de la idolatría, pues él tenía unas hipotas, unas esposas que eran egipcias, entonces
cada vez que iban a celebrar las fiestas, pues, pues sí, se le iban lejos, ¿verdad? Ubíquense en su mapa dónde está Jerusalén, que era la ciudad del rey, y ve hasta dónde está Egipto, pues era un viaje muy largo. Entonces, evidentemente, si las amaba, no iba a querer que estuvieran lejos, ¿verdad? Entonces, a él se le ocurre la magnífica idea de ir creando templos dentro del territorio de Israel dedicado a dioses egipcios. Entonces, para que sus esposas no se fueran tan lejos. Así que ese fue el pecado de Salomón. Parece sencillo, ¿verdad? E incluso parece hasta lógico, pero para Dios, o mejor dicho, en el Antiguo Testamento, el peor pecado que podía cometer una persona era el de la idolatría. Así que era castigado enormemente, ¿verdad? Pues Salomón baja en popularidad, baja en un montón de cosas, ya la gente lo empieza a ver mal y, y en su hijo va a recaer las consecuencias de este pecado que es el de la idolatría, ¿verdad? Su muerte es natural, ya lo vimos en la clase pasada y cuando me preguntaban cómo había sido el final de Salomón, ¿verdad? Y pues fue una muerte natural, ¿verdad? No hubo mano peluda ahí en ese sentido. Eh, También hablábamos en la clase acerca de las cosas que se han dicho de Salomón, ¿verdad? Pero muchas teorías no son bíblicas, eso del anillo de Salomón, que los demonios de Salomón, en fin, son cosas que me imagino que el esoterismo y este tipo de corrientes de pensamiento pues han ido metiendo y aprovechando lo que representa la figura de Salomón, ¿verdad? Bien, seguimos y ahora sí ya nos metemos en el... Y pues eso, ¿verdad? Eso. Pues tristemente es la historia que nos tocó vivir en ese entonces a los israelitas, ¿verdad? Vamos con las conclusiones. Son sencillas, así que pues incluso hasta ustedes mismos pueden dar la explicación, pero igual, ¿verdad? Se las doy. David, como ya se los dije en el tema de él, pues será el rey por antonomasia, es decir, cuando se piense en el rey de Israel, pues el que siempre se les tiene que venir a la mente es David, porque para Dios, como les digo, no hubo otro rey como él. Y entonces, por guardar esa alianza con David, por así decirlo, pues sus hijos van a seguir reinando, ¿verdad? Entonces, vemos que la dinastía davídica, por así decirlo, se va a mantener a lo largo de la historia. David siempre va a estar como reinando en sangre, por así decirlo, ¿verdad? Le siguió Salomón, en el reino de Judá siguieron los hijos de Salomón y evidentemente son familia de David. Luego, pues esa división en el reino, en el país, jamás se ha podido reparar. Veremos más adelante cómo esa ruptura, pues sí, va a marcar un antes y un después. El país, pues ya cuando los judíos son vencidos por esos pueblos que les he mencionado, pues estos pueblos vienen a invadir y ya se llenan de otro tipo de personas, ¿verdad? Y lo que hemos visto, que es la idolatría, es el peor pecado del Antiguo Testamento. Entonces, ser idólatra era castigado sumamente y era muy grave. Por tanto, esa consecuencia por ser idólatras, por todos estos pecados, por así decirlo, que cometen los reyes, es que se da el destierro a Babilonia, como lo vimos por parte del reino del sur, y el destierro a Nínive por parte del reino del norte. Así que eso en la próxima clase lo vamos a ver y ojalá pues que todo haya quedado claro. Por cualquier cosa ahí voy a estar en el chat donde siempre estamos para lo de las dudas. ¿Okay? Así que muchísimas gracias por este espacio que me han permitido. Espero que haya quedado claro y será hasta la próxima. Un gusto.